Soy Brenda Alicia Alcaraz González, estudiante de la Maestría en Ciencias de la Educación del Instituto de Estudios Universitarios IEU, Campus Acapulco. Mi maestra, la doctora Sandra Elizabeth Ojeda Ornelas. Me imparte el curso Organización, Legislación y Administración Escolar. El objetivo general del curso es que el maestrante conozca los mecanismos administrativos de organización y administración para el ámbito escolar básico y superior, así como conocer los elementos jurídicos que regulan la educación y los mecanismos que coadyuvan a desarrollar organizaciones en el área educativa. Estructura del programa. Este curso está organizado en 3 unidades. La primera de ellas, Principios de Organización y Administración Escolar, y está compuesta por 5 subtemas: Administración Escolar, Organización de la Enseñanza Básica, Organización de la Enseñanza Intermedia, Organización de la Enseñanza Superior y Conclusiones. Unidad 2. Principios de legislación escolar, y está compuesta por 4 subtemas: Estructura jurídica fundamental del proceso educativo, Leyes sobre administración educativa, Procedimiento escolar, Regímenes laborales de los trabajadores de la educación. Y por último tenemos la unidad número 3, Organización escolar, y está compuesta por 6 subtemas. El primero de ellos, Introducción, Métodos y técnicas de planificación, Diagramas de flujo, Periodización de actividades educativas, Modernización y administración educativa, Perspectivas. Proyecto final. Para mi proyecto final decidí desarrollar cada uno de los subtemas de la unidad número 1, Principios de Organización y Administración Escolar. En este bloque se destaca la importancia de conocer los principios de organización y administración escolar. 1.1. Administración escolar. ¿Cuáles serán los pasos para una buena administración escolar? Los principales puntos de la administración escolar son planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución, control y evaluación. En la planificación, todos los actores del proceso educativo deben participar para evitar la dispersión de las actividades, conducir al logro de los objetivos y prevenir algunas situaciones o acontecimientos que puedan interferir en el éxito. Primero, planificar implica realizar un diagnóstico, plantear bien los objetivos, elegir las estrategias, determinar el plan de ejecución y evaluar la eficacia de las actividades. Organización, término que hace referencia al procedimiento administrativo, normas y exigencias para su funcionamiento, distribuye las actividades de la institución. Organizar consiste en trabajar de acuerdo a los objetivos planteados, analizar y estructurar las actividades, elegir al personal que va a realizar dichas actividades y seleccionar el modelo por el cual se va a regir la organización. Quien dirige debe impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro, conjugadas con un buen liderazgo y mando. Quien controla, le corresponde mantener la disciplina y el orden para evitar que el trabajo se disperse con la finalidad de mejorar el desempeño en la institución educativa.
La evaluación se realiza sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente y sobre las actividades y procesos que se dan en la organización escolar. Y con esto estamos cerrando el subtema de administración escolar. Organización de la enseñanza básica. Organización es la acción y efecto de organizar, y organizar equivale de preparar, ordenar, de disponer de alguna cosa de manera conveniente. Organización escolar. García Hoss la define como un estudio analítico de la escuela y las relaciones y ordenación de los distintos elementos a fin de que concurran adecuadamente a la educación de los escolares. Principios y objetivos generales de la educación. Los principales instrumentos legales que regulan el sistema educativo y establecen los fundamentos de la educación son el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, planes y programas de estudio. El artículo 3 constitucional establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Se establece también que toda la educación que el Estado imparta será gratuita y que ésta promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior. La Ley General de Educación. Esta ley precisa las atribuciones que corresponden al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de los estados en materia de educación. Planes y programas de estudio. Se afirma que es necesario que el Estado y la sociedad en su conjunto realicen un esfuerzo sostenido para elevar la calidad de la educación que reciban los niños. Estructura del sistema educativo básico. Educación preescolar. La educación preescolar es obligatoria y atiende a niños de 4 y 5 años de edad. Se imparte generalmente en 3 grados. El primero y el segundo grado atienden a niños de 3 y 4 años y el tercer grado a los niños de 5 años. La educación preescolar se ofrece en 3 modalidades: general, indígena y cursos comunitarios. General es un servicio que ofrece la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los estados y los particulares en los medios rural y urbano. La modalidad indígena es atendida por la Secretaría de Educación Pública. Este servicio proporciona a los niños de diversas etnias y es atendida por profesores que conocen las lenguas respectivas. La educación preescolar debe ofrecer la oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, estimular su curiosidad y efectuar el trabajo en grupo con propósitos deliberados. En el nivel preescolar, los niños adquieren la noción aparentemente sencilla, pero fundamental, de que la escritura representa al lenguaje oral y comunica ideas sobre objetos, acciones y situaciones. Educación primaria. La educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de entre 6 y hasta 14 años de edad. La duración de los estudios es de 6 años dividida en 6 grados. La primaria se ofrece en 3 servicios: general, indígena y cursos comunitarios. En cualquiera de sus modalidades, la educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria. Las asignaturas que se imparten en la primaria tienen como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos básicos para que los niños desarrollen las habilidades intelectuales,
Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud. Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes. Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico y deportivo. La escala de calificación es numérica del 5 al 10, siendo 6 la calificación mínima aprobatoria. Promovido es cuando el alumno obtiene calificación final aprobada en español y matemáticas. Y no promovido es cuando el alumno no será promovido si reprueba español o matemáticas. Los documentos oficiales que se utilizan para dar validez al proceso de certificación son los siguientes: certificado de terminación de estudios, resolución de revalidación de estudios, certificado de estudios, boleta de evaluación de sexto grado, relación de folios de certificados en terminación de estudios. Y con esto estaríamos dando por terminada la educación primaria. Educación secundaria. La educación secundaria es obligatoria desde 1993 y se imparte en los siguientes servicios: general, para trabajadores, telesecundaria, técnicas y para adultos. La secundaria se proporciona en 3 años a quienes hayan concluido la educación primaria. Generalmente está dirigida a la población de 12 a 16 años de edad. El propósito esencial del plan de estudios de la secundaria es contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria, mediante el fortalecimiento de los conocimientos que respondan a las necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del país y que solo la escuela puede ofrecer. Las prioridades del plan de estudios de la secundaria son: asegurar que los estudiantes profundicen y ejerciten su competencia para utilizar el español en forma oral y escrita. Ampliar y consolidar los conocimientos y habilidades matemáticas, las capacidades para aplicar la aritmética, el álgebra y la geometría en el planteamiento y la resolución de problemas de la actividad cotidiana. Fortalecer la formación científica de los estudiantes y superar los problemas de aprendizaje que se presentan en este campo. Profundizar y sistematizar la formación de los estudiantes en historia, geografía y civismo, con el objetivo de que adquieran elementos para entender los procesos de desarrollo de las culturas humanas. El aprendizaje de una lengua extranjera, inglés o francés, en particular sus aspectos de uso más frecuente en la comunicación. En la escala oficial de calificaciones es numérica, del 5 al 10, siendo el 6 la calificación mínima aprobatoria. Los documentos oficiales que se utilizan para dar validez al proceso de certificación son los siguientes: certificado de terminación de estudios, certificación de estudios, boleta de evaluación, relación de folios de certificados de terminación de estudios, resolución de equivalencia o revalidación de estudios, informe de calificaciones de estudios parciales. Y con esto damos concluido al subtema número 2, que fue organización de la enseñanza básica. Subtema número 3, organización de la enseñanza intermedia. Educación media superior. La educación media superior es aquella que se imparte después de la educación secundaria. Está conformada por 3 subsistemas: bachillerato general, que además incluye las modalidades de preparatoria abierta y educación media superior a distancia; bachillerato tecnológico, modalidad de carácter bivalente que ofrece la carrera de técnico profesional a la vez que prepara a las personas para la continuación de sus estudios del tipo superior;
y educación profesional técnica, que forma profesionales calificados en diversas especialidades. Cada una de ellas se configura de manera diferente en cuanto a los objetivos que persigue la organización escolar, el currículo y la preparación general de los estudiantes. El principal objetivo del bachillerato general es preparar a los estudiantes para continuar estudios superiores. En esta modalidad se ofrece una educación de carácter formativo e integral, en la que se le brinda al educando una preparación básica general que comprende conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, conjuntamente con algunas metodologías de investigación y de dominio del lenguaje. Los formatos de certificación para el bachillerato general escolarizado son certificado de terminación de estudios y certificado de estudios. El certificado de terminación de estudios se expedirá por única vez a aquellos alumnos que acrediten totalmente el plan de estudios del bachillerato general, modalidad escolarizada. La certificación de estudios se expedirá en los siguientes casos: cuando el alumno solicite duplicado del certificado de terminación de estudios, cuando el alumno solicite una certificación parcial de estudios o cuando se requiera expedir un certificado de ciclo que corresponda a un plan de estudios abrogado. La escala de calificaciones del bachillerato general es numérica, del 5 al 10, con la siguiente interpretación. 10, excelente. 9, muy bien. 8, bien. 7, regular. 6, suficiente. 5, no suficiente. Dentro de las opciones afines al bachillerato general se encuentra la preparatoria abierta. Esta modalidad fomenta el autodidactismo dirigido, le ofrece al usuario la posibilidad de estudiar en el tiempo y el ritmo que mejor le convenga. No hay restricciones temporales ni de orden para cursar las materias que conforman el plan de estudios, y el estudiante cuenta con materiales didácticos impresos y audiovisuales especialmente diseñados para el estudio independiente. Los usuarios de este servicio pueden inscribirse durante todo el año sin necesidad de presentar examen de admisión, y la certificación de sus estudios tiene validez oficial. La acreditación de cada una de las materias que comprenden el plan de estudios del subsistema de preparatoria abierta se efectúa mediante la presentación y aprobación de un examen. La Secretaría de Educación Pública reconoce como documentos oficiales de certificación para el subsistema de preparatoria abierta el certificado de terminación de estudios y la certificación de estudios. Bachillerato tecnológico. Por su parte, el bachillerato tecnológico busca que el egresado domine alguna rama tecnológica, además de contar con los fundamentos propios del bachillerato general. Asimismo, se prepara al estudiante para la aplicación de las bases científicas, culturales y técnicas que adquiere durante su enseñanza para resolver problemas en el ámbito laboral. Este enfoque educativo tiene la finalidad de facilitar la incorporación de los estudiantes a la actividad productiva que hayan elegido durante sus estudios. Al mismo tiempo, se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios que le permitan, si así lo desea, optar por una educación de tipo superior. De esta combinación surge el carácter bivalente del bachillerato tecnológico. La educación profesional técnica. La educación profesional técnica se imparte como una carrera que ofrece la formación de personal técnico calificado en diversas especialidades. Tiene como propósito preparar recursos humanos que ocupen mandos intermedios para desempeñarse laboralmente en funciones como la supervisión,
el control y la evaluación de los procesos de producción. Los alumnos egresados obtienen el grado de profesional técnico, técnico profesional o técnico básico, según la institución y tipo de programa que hayan estudiado. Este tipo de estudios no constituye antecedentes para continuar estudios de educación superior. Los servicios se prestan en todas las entidades federativas del país y la oferta se planea con base en estudios de demanda escolar y laboral en los ámbitos regional y nacional. Y con esto estamos terminando el subtema número 3, organización de la enseñanza intermedia. Organización de la enseñanza superior. Educación superior. Las funciones primordiales de la educación superior se refieren a la formación de las personas en los distintos campos de la ciencia, la tecnología, la docencia, la investigación, también a la extensión de los beneficios de la educación y la cultura al conjunto de la sociedad, con el propósito de impulsar el progreso integral de la nación. En México, la educación superior está conformada por 4 tipos de instituciones. La primera, las universidades, los institutos tecnológicos, escuelas normales y universidades tecnológicas. Comprende los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado y licenciatura. Técnico superior universitario o profesional asociado es la opción educativa posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente a la práctica, que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Este nivel puede ser acreditado como parte del plan de estudios de una licenciatura. Licenciatura es la opción educativa posterior al bachillerato que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Por su régimen jurídico, las instituciones de educación superior pueden constituirse en universidades públicas autónomas, universidades públicas estatales, instituciones dependientes del Estado, instituciones privadas sin reconocimiento de estudios, instituciones privadas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Además de las instituciones que ofrecen educación superior ya descritas, existen otras, adscritas a diversas dependencias del sector público, que imparten estudios especializados en áreas como la militar, la naval, la agropecuaria, la de salud y la de relaciones exteriores. ¿Cuáles son los organismos descentralizados del Estado? Son aquellas universidades a las que el Congreso de la Unión o los Congresos de los Estados les otorgaron la autonomía. En México tenemos 32 universidades autónomas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿En qué consiste la autonomía de las universidades? En términos generales, la autonomía implica que la universidad tiene el derecho de designar a sus autoridades y organizarse como mejor lo considere para expedir sus normas y reglamentos dentro de lo establecido por la ley orgánica respectiva. La Universidad Autónoma goza de libertad de cátedra y designa a su personal académico. Expide certificados, grados y títulos, otorga validez a los estudios realizados en otros establecimientos nacionales y del extranjero. De acuerdo con sus normas, reconoce o incorpora estudios de bachillerato o licenciatura impartidos en instituciones privadas, administra libremente su patrimonio y determina su presupuesto. Los ingresos de las universidades públicas autónomas provienen en gran medida del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
Las instituciones dependientes del Estado son centralizadas o desconcentradas. Sus autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo Federal o por el Poder Ejecutivo del Estado correspondiente. En general, el gobierno federal también ejerce control sobre la forma de administración y los planes y programas de estudio. Las instituciones del gobierno federal dependen en su mayoría de la Secretaría de Educación Pública. Las diferentes ofertas profesionales de nivel licenciatura se agrupan convencionalmente en 6 áreas: ciencias naturales y exactas, educación y humanidades, ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, ingeniería y tecnología, ciencias sociales y administrativas. La duración de los estudios universitarios varía entre las escuelas y las instituciones. En general, los alumnos cursan en 4 o 5 años sus estudios. Algunas instituciones han organizado sus cursos en semestres y otras en trimestres. No hay formas homogéneas de organización académica. Por la modalidad más frecuente es la escuela y la facultad. Las escuelas y facultades reúnen en ocasiones más de una carrera. Suele emplearse el término facultad para aquellos centros que ofrecen carreras de licenciatura y estudios de posgrado. Pocas instituciones han adoptado formas de organización departamental. Formas de evaluación empleadas. En unos casos se opta por evaluaciones periódicas dentro de un ciclo escolar, trimestral, semestral o anual, y en otros se realiza solo una evaluación al finalizar el ciclo. Muchas veces se presenta una combinación de calificaciones parciales con calificaciones finales. Instituciones de educación tecnológicas. Las instituciones de educación tecnológica se establecieron para ofrecer a los jóvenes una alternativa de acceso a la educación superior más directamente vinculada con el mercado de trabajo y el desarrollo regional, y con el propósito de ofrecer a los estudiantes una formación teórico-práctica de carácter integral que habilite y forme individuos para hacer frente a los retos del desarrollo nacional. Para la formación tecnológica de los estudiantes, técnicos profesionistas, profesores e investigadores, el país cuenta con un Instituto Politécnico Nacional y 119 institutos tecnológicos y 44 universidades tecnológicas. En 1991 se crearon las universidades tecnológicas destinadas a responder a las necesidades de cada región del país. Las universidades tecnológicas son organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales que ofrecen carreras con programas de 2 años para obtener el grado de técnico superior universitario. La educación tecnológica está en su mayor parte adscrita al ámbito federal. Sin embargo, en la actualidad, todos los institutos y universidades tecnológicos de nueva creación surgen como organismos descentralizados de los gobiernos estatales que reciben apoyo de la Federación. Educación normal. A partir de 1984, al elevarse los estudios de educación normal al grado de licenciatura, se integró este subsistema a la educación superior. El principal objetivo de las escuelas normales es la formación de docentes en los niveles y modalidades de la educación básica. En México se ofrecen las licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación física, y diversas opciones de posgrado. En la prestación de estos servicios participan las escuelas normales de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos estatales, de los particulares y la Universidad Pedagógica Nacional. Con esto damos por concluido el subtema de organización de la enseñanza superior. Conclusiones.
La educación está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potenciales y el desarrollo de las capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. Concluyo que las instituciones educativas es la preparación individual o la adecuada formación grupal. En esto se realizan profundos procesos de socialización para que el alumno pueda desarrollar a lo largo de su vida la gran tarea de saber convivir con otras personas al mismo tiempo que un ejercicio continuo de mejora de la relación y de las habilidades sociales. Lo primero que define a un centro escolar es la ordenación de todos y cada uno de los elementos que lo integran. Sus procesos siguen una trayectoria rigurosa, reglada de carácter metódico, siguiendo fielmente los principios de la ordenación y de la organización escolar. Quiero agradecer la atención puesta a este proyecto final. Muchas gracias.